Noche ya ha estado derramando su presencia, Él ya no ha estado hablando, amén, y Él va a seguir completando la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, amén. Yo estoy seguro que es un tiempo donde Dios quiere hablarnos, Dios quiere direccionarnos a través de su palabra, Él quiere realmente conocernos, amén. Así como Él nos conoce, así como Él sabe cada cosa que nosotros tenemos, es porque si hay algo en nosotros, Dios quiere tal vez corregir, quiere tal vez Dios alinearnos a su presencia, a su corazón, a su Santo Espíritu, amén. Y en esta noche quiero compartir con ustedes algo extraordinario que el Señor me ha hablado para el pueblo, para la iglesia. Y en estos días estuve trabajando allá por la zona de San Pedro Varadero, para el lado de San Nicolás, y hay muchos lugares de plantación de trigo, hay muchos trigales en esos lugares. Y siempre el Señor me está hablando a través de la naturaleza, a través de cada hermana, cada hermano, cada palabra, cada cosa que sucede en nuestra vida. Dios siempre nos está mostrando su poder, su gloria, su manifestación, amén. Y yo había sacado un par de fotos al trigo, sí, justamente fui a ese campo donde estaban los hombres que hacían las plantaciones y ellos me han mostrado qué era el trigo y qué era la cizaña, y hacíamos esa comparación con esa gente en ese lugar. Y es un pasaje bíblico que el Señor ha usado para demostrar a la iglesia cómo muchas veces viene la maldad a nuestra vida, cómo muchas veces se siembran cosas malas en nosotros para que nosotros podamos pensar mal de alguien, podamos decir algo mal de alguien, y esas cosas muchas veces vienen por medio de la oscuridad, amén. Y yo compartía esta palabra y le decía al grupo, le decía a los hermanos ahí en mi estado, cómo muchas veces diferenciamos lo que es trigo y lo que es cizaña. Dice que en un momento el sembrador sembró el trigo, pero los jornaleros le preguntaron, ¿acaso también se sembró cizaña? Y él le dice, no. Dice, el enemigo vino de noche. De noche significa oscuridad, tiniebla, algo que muchas veces, ocultismo, que muchas veces quiere venir a nuestra vida. Muchas veces la mentira viene a través de las cosas ocultas, cosas que nadie quiere que se entere. Eso es oscuridad. Nuestra vida puede ser oscura en este tiempo. Tal vez podamos venir a la iglesia, levantar nuestra mano, orar a Dios, glorificar a Dios. Tal vez lloremos aquí, pero tal vez dentro de nosotros haya un pedacito de cizaña, algo que se plantó en la oscuridad. Amén. Amén. Pero Dios hace la diferencia entre el trigo y la cizaña. Él dice a sus jornaleros, Él dice a los que estaban ahí, le dice, miren, es importante esto que ustedes entiendan, que muchas veces tenemos que dejarlo que crezcan juntos. Pero llega un momento, que es el momento ya cuando todos han crecido y ahí van a marcar la diferencia. Dice que la cizaña cuando llega el momento de cosecha, tiene espiga y la espiga hace que la planta se doble y el viento como que lo mueve y hace reverencia a su creador. Es lo que yo puse en mi estado. Sin embargo, la cizaña no tiene espiga, no tiene fruto, no da nada y se mantiene erguido. Yo hacía la comparación como un soberbio, como un altivo, como un altanero en este tiempo. Y es importante que nosotros entendamos que Dios vino justamente a separar las tinieblas de la luz, y a su nombre. Así que en este tiempo queremos entender que Dios quiere hablarnos a través de la luz de Cristo, que podamos entender qué es Él para nosotros, qué es el camino. Si nosotros pudiéramos decir, yo sé el camino, pero si tus ojos se apagan, si no tienes luz, probablemente no puedas llegar a tu destino. Y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesucristo quiere hoy hablarnos a través de esa luz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me encanta este silencio y me encanta la atención de la iglesia. Acompáñenme, Primera de Juan. Primera de Juan. En el capítulo 1 vamos a leerlo, el versículo 5. Lleva como título, Dios es luz.
Cuando ustedes lo tienen, me dicen amén. Y dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cierren sus ojos allí donde están. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Bendito Dios, yo sé que hoy hay personas que vienen a buscar esta luz. Hoy hay personas que están pasando, Señor, oscuridad en su corazón, en su familia, en su necesidad, en su salud. Pero hoy, Señor, tu palabra me dice que tú eres la luz del mundo, que tú eres luz, que tú eres, Señor, el que separa las tinieblas de la luz, Señor, que tú resplandeces, que tú estás aquí, Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que esta tu palabra llegue a cada corazón, a cada vida, Señor, y a cada necesidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Dice la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de Él. Y en estos días tuvimos un congreso y hemos predicado el mensaje a las 7 iglesias. Y nosotros hoy tenemos que entender que Dios nos está llamando rápido. Él se apresura a que nosotros podamos comprender y entender su palabra. Que podamos nosotros hoy decir: ¿qué quiere el Señor en mi vida? Porque día a día pasa y la verdad que muchas veces pareciera que la palabra no impacta a mi corazón ni a mi vida. Pero si hoy están aquí, si hoy están escuchando esta palabra, es porque Dios realmente quiere direccionar esta palabra a tu vida, a tu corazón, a tu familia, a lo que tú necesites. Amén. Cristo es la luz del mundo. Amén. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es algo que nos alumbra siempre, es Cristo. En estos días veía el rostro de un hermano y le decía: ¿Cómo resplandece tu rostro? Cuando recién había venido a la iglesia era una cara triste, una cara así como que necesitaba algo, desahuciado de esta vida. Pareciera que ya no tenía salida, no había solución, todo se caía. Pero verlo hoy en este tiempo, un hermano, una hermana llena de luz, porque se ha encontrado con la palabra de Dios, con aquel que nos ha llamado, que es Cristo Jesús. La luz de Cristo es el que quita toda oscuridad. ¿Y qué son esas oscuridad, pastor? La oscuridad es justamente lo que yo hablaba recién, esa comparación que de noche vino alguien y sembró algo en tu vida, algo que te perjudica, algo que te oprime, algo que te parece que en un momento ya no tienes más fuerza. El pecado es justamente cuando viene a nuestra vida muchas veces sin darnos cuenta, y uno pudiera decir: pastor, yo me doy cuenta que está bien y que está mal. Pero si viene muchas veces por medio de la cizaña, no va a haber momento donde tú te des cuenta. Te vas a dar cuenta cuando ya el pecado está en ti.
Muy de a poquito el pecado entra en la vida del hombre y de la mujer. Muy de a poquito un muchacho jovencito puede decir: yo voy a probar un trago de vino, yo voy a probar un poquito de marihuana, yo voy a probar un poquito de esta cosa. Total, yo puedo controlar. Y esa es la cizaña, esa es la oscuridad. Se planta algo de a poquito, como que nadie se da cuenta de lo que pudiera llegar a suceder. Pero cuando nos dimos cuenta, el pecado ya está en nosotros. Por eso no podemos muchas veces sostenernos en la iglesia. Por eso mucha gente es bautizada, dice: dejo al mundo y sigo a Cristo. Y sin embargo pasan los días y la persona se aparta de Dios. Y uno dice: ¿cómo puede ser, pastor? Se bautizó, soltó la palabra, no se le ha revelado Cristo todavía. Pero si hoy están aquí, déjenme decirle que el Señor hoy quiere hablarles, quiere decirle cómo están viviendo y cómo deberían vivir en la presencia de Dios. El pecado, solamente delante de los hombres tú pudieras cubrirte, delante de los hombres tú pudieras ocultarte, pero delante de Dios está desnudo. Está desnudo porque Dios conoce tu interior, conoce aún lo que tú piensas hacer. Él pesa las intenciones del corazón del hombre. Muchas veces sentimos culpa por el pasado, y ahí es donde aprovecha el diablo y empieza a acusarte. Empieza a decirte: no vas a poder. Porque, sufriste tanto, te maltrataron, te tuvieron de menos, ya no vas a poder. Ahora estás en la adicción, no vas a poder salir. Hay oscuridad en tu vida y el diablo se apodera de esa oscuridad y engrandece la oscuridad en tu mente. Por eso mucha gente no quiere congregarse, porque dice: si yo voy a ir ahí, en ese lugar, yo soy pecador, yo estoy mal, yo tengo oscuridad en mis ojos, yo no puedo avanzar. Y Cristo te dice hoy: hija mía, yo te estoy esperando con los brazos abiertos para decirte que no fue en vano derramar la sangre. La sangre de Cristo es el que limpia todo pecado. La sangre de Cristo es el que te redime de toda oscuridad. La sangre de Cristo es el que te dice: tú estás sana y no enferma. Y a su nombre. Ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Hay personas que dicen conocer a Cristo, pero se rebelan ante sus hermanos, ante sus padres. Dice: yo voy a la iglesia, pero se rebelan. Hay una rebelión, se levantan. Así como la cizaña se levanta, así se levanta el hombre cuando es altivo, cuando es orgulloso, cuando dice: yo ya sé todo lo que tengo que saber, nadie me va a enseñar nada. Pero es un tiempo donde Dios quiere decirte: hija, hijo, en tu familia hay oscuridad, en tu vida hay oscuridad. Y uno pudiera decir: pero pastor, ¿cómo va a decir eso predicando en la iglesia? Y yo leo lo que dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. De todo pecado. Atento, mis hermanos, gloria a Dios. Él nos limpia de todo pecado. Así que si hay culpa por lo que un día te hicieron, si hay culpa por lo que un día hiciste algo, el Señor dice: de todo. Su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es mejor decir: yo reconozco que tengo falta. Soy un pastor, sí, tengo errores, tengo falencia. Entonces no lo hago a él mentiroso, porque reconozco. Pero lo que más me encanta de todo esto, lo que Él hace con cada uno de nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está, mi hermano, no está en nosotros.
Ahora el 9 dice, si confesamos, no si decimos, si confesamos. Hay una gran diferencia entre decir y confesar. Hay una gran diferencia. Si confesamos nuestro pecado, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguien te hizo algo malo, si alguien te difamó, te menospreció, te maltrató, hoy es el día donde Dios justifica, donde Dios te dice: quédate tranquila, quédate tranquilo, yo soy la luz del mundo, yo voy a empezar a limpiarte, yo voy a empezar a lavarte, mi sangre te va a cubrir de eso que un día hablaron de ti, de eso que un día te menospreciaron, de eso que un día te abandonaron, te maltrataron. Hoy la sangre de Cristo te empieza a cubrir, y a su nombre. Él está aquí. Yo sé que hay una mujer que siente culpa por lo que un día hizo. Una mujer que se arrepiente de sus pecados. Por eso el Señor dice en su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esto es importante lo que dice el 10. Si decimos que no hemos pecado, y ahí es donde uno entra en conflicto con Dios. Lamento decirles, siervas, siervos, hijas, hijos, que no podemos decir que no tenemos pecado, porque por naturaleza somos pecadores. Amén. Amén. La iglesia tiene que reconocer lo que está mal, y de esa manera el que es fiel y justo nos va a limpiar. Pero si no reconocemos, probablemente tengamos una vida de apariencia en la iglesia, apariencia como una cizaña que crece en medio de los trigales, pareciera dar fruto y pareciera ser bueno, pero es malo. Eso se sembró en la oscuridad. Dice la palabra de Dios que Él es la luz del mundo, que Él separa la tiniebla de la luz, y a su nombre. Gloria. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquellos que leen Biblia, aquellos que conocen la palabra de Dios, aquellos que tienen temor al pararse aquí, al sentarse allí, al cantar aquí, aquellos que tienen temor de lo que yo estoy diciendo con respecto a la palabra de Dios, tengan cuidado. No se apresuren a decir cosas o a hacer cosas que Dios no le manda. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. La comunión con Cristo nos da mejor visibilidad cuando nos conectamos con Él. Tenemos visión, sabemos hacia dónde vamos. Probablemente en este tiempo muchos pudieran decir: la tecnología ha superado un montón de cosas, sí, pero ponemos un GPS y ponemos viajar a Chaco, a Viaterá, y probablemente en algunos lugares donde no hay señal, tal vez el GPS haga que te desvíes del camino y no puedas llegar a tu destino. No hay nada mejor certero que la palabra de Dios, que es la luz, que es el que te va a encaminar a que tú llegues a ese puerto, a ese lugar, a la presencia de Dios y a su nombre. Gloria. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Reconocer que somos pecadores, eso nos ayuda a estar en la verdad que es Cristo Jesús. Cuando reconocemos que tenemos falta, ¿sabe qué pasa? Y yo se lo voy a decir, y usted me va a entender como hombre, como padre, como hija, como hijo. ¿Sabe por qué no confesamos nuestro pecado? Porque tenemos vergüenza. ¿Y sabe por qué tenemos vergüenza? Porque no hacemos la voluntad de Dios, porque no escuchamos la voz de Dios.
Y este pasaje, esto lo que estoy ilustrando ahora, ya viene desde el principio. Desde la creación del mundo viene esto, que alguien se empezaba a cubrir por no querer obedecer a la voz de Dios. De todo lo que hay en el huerto pueden comer, pero de este árbol no pueden comer, le dijo el Señor a Adán. Y con ella estaba Eva. Cuando ellos probaron, el pecado entró en una forma automática a ellos. Ahora ellos se dan cuenta que están desnudos delante de Dios y empieza Dios a buscarlo. ¿Dónde están? Y ellos empiezan a esconderse, como muchos de nosotros cuando estamos en error, en pecado, cuando tenemos una falta y tratamos de cubrirlo. Y como no queremos entrar solo en el pecado, arrastramos a alguien. Y eso es lo que hizo Adán. Primero se empezó a esconder. Y cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Él le dice, acá estamos, pero ¿y por qué nos cubrimos de esta manera? Porque tenemos vergüenza. ¿Y quién te enseñó que está desnudo? Y la mujer que vos me diste, lo primero que dice, ¿verdad que sí, los varones, no? La mujer que pusiste a mi lado, oh Señor, ¿será que es de Dios o no es de Dios? Y automáticamente también va a la mujer. Y la mujer dice, ¿y la serpiente? Y entonces se van pasando. Y en este tiempo nosotros muchas veces no queremos reconocerlo. Estuve mal. No puedo perdonar. Me ha tocado con un cuñado mío que por mucho tiempo estuvimos distanciados. Un día felices en mi casa comiendo asado, toda una familia. Pero en ese tiempo mi cuñado tomaba mucho y yo un poco que le acompañaba y no estaba en el camino. Pero fíjense cómo pasa esto. En ese tiempo que mi cuñado estaba distanciado por la pelea que tuvimos, yo empecé a congregarme, empecé a entender de Dios, a comprender de Dios. Y casi un año después yo lo veo y nos sentamos todos juntos en la mesa. Y yo quise arrebatar, pero arrebató él, porque él también empezó a congregarse. Él se levanta en medio de la mesa y dice, yo quiero decir unas palabras. Y con lágrimas en sus ojos dijo, yo quiero pedir perdón por lo que yo un día hice en la casa de mi cuñado Fabián, que era yo. Y entonces muchos de los que estábamos ahí en familia empezamos a llorar, empezamos a entender. Y eso es reconocer que muchas veces tenemos errores, tenemos falta. Y muchas veces va a pasar con personas cercanas. No tienen que ir al mundo a buscarse enemigos. Muchas veces va a pasar en la casa de Dios, en su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. Pero Cristo viene como luz. Él es la luz que llega a nuestra vida para alumbrarnos, para quitarnos de esas tinieblas, para quitarnos de esa oscuridad que no nos deja ver el camino, que es Cristo Jesús en nosotros. Pero cuando confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, dice 9, para perdonarnos nuestro pecado. Él nos limpia. No podemos mentir. Satanás quiere que te mantengas siempre con las excusas, y esa excusa es disfrazada. Una mentira disfrazada es una excusa. ¿Por qué no venís a la iglesia? No, porque no puedo, porque estoy trabajando, porque tengo familia, porque... Y muchas veces Dios sabe que puedes. Dios sabe que realmente lo puedes hacer. Entonces la excusa es una mentira disfrazada. Y el diablo se encarga de poner en tu corazón. ¿Para qué? Para que tú no comprendas esta luz, para que tú no veas la luz de Cristo. Y a su nombre. Gloria. No podemos mentir. No podemos mentir. Satanás se encarga de que tú disfraces una mentira. Quiere quitarte la luz que estás en tus ojos. Él quiere llevarte aún más en tiniebla, para que no puedas creer. Cuando menos ves, menos cree. Porque esa es la política de aquellos que no tienen fe.
Sin embargo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreo 11 dice que es certeza. ¿Y qué es certeza? Que a lo mejor hoy viniste con una enfermedad. Certeza de lo que se espera. Y convicción. Convicción, estoy segurísimo de que voy a sanar. Estoy segurísimo de que Dios me va a sanar. De que Dios me va a dar la respuesta en este día. No podemos mentir, siervas, siervos del Señor, no podemos mentir. Satanás se encarga, así como aquel sembrador preguntó, ¿quién sembró cizaña? Y él responde, el enemigo, el diablo en este caso, vino de noche y sembró cizaña. San Juan capítulo 2, el versículo 15 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te ofrece el mundo hoy? ¿Verdad que el mundo te ofrece hora extra? ¿Verdad que el mundo te ofrece un rato más en la cancha, un tiempo más de bailanta, un tiempo más haciendo lo que el mundo te ofrece? Pero mientras tanto nos vamos perdiendo, nos vamos olvidando de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todos sabemos lo que son los deseos de la carne, lo que ofrece el mundo. Por eso hay jovencitas y jovencitos que caen muy fácil en la tentación, muy fácil en la adicción. Y déjenme decirle que muchas veces uno toma como adicción, no sé, fumar un cigarrillo, tomarse un vino o tal vez otras bebidas alcohólicas. Pero ¿qué tal las adicciones del corazón? ¿Qué tal los hombres que miran pornografía y se hacen adictos y nadie lo ve? Y nadie se da cuenta que ustedes son terribles pecadores. Pero si ustedes reconocen lo que ven en oscuridad, lo que ven en tiniebla, y le dicen al Señor, yo no puedo salir, reconozco, Señor, que esto me puede. Entonces el Señor, que es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, Él viene y nos perdona. Porque nosotros venimos a la iglesia y confesamos lo que no podemos. Y a su nombre, Él nos perdona, mis hermanas, mis hermanos, Él nos perdona. Y dice la palabra del Señor, y el mundo pasa y sus deseos, todo va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas guerreras y guerreros hay en este lugar? Amén. Intercesoras, intercesores, ¿cuántos están aquí? Amén. La pregunta a ustedes, ¿cómo están en su casa? ¿Cómo están con sus esposos? ¿Cómo están con sus hijos? ¿Cómo están con sus esposas? A Dios no lo podemos mentir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es Dios. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora acompáñenme al Evangelio de Juan, San Juan.
Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 3, y en el versículo 19 dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis hermanos, hay una condenación para nosotros, que si nosotros amamos las tinieblas, somos condenados. Dice la palabra de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, ¿qué te está gustando en este tiempo? ¿Te está gustando mentir, mi hermana, mi hermano? ¿Te está gustando hacer a tu forma, a tu manera? ¿Te está gustando siempre ser la persona que soy, nada diferente en tu vida, en tu casa, en tu corazón, en tu ministerio? Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y nosotros leímos en la primera epístola que leímos recién, Dios es la luz, y amamos más el mundo, las tinieblas, que a Dios mismo y a su nombre. Gloria. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Y va de nuevo, porque yo quiero que se entienda. Porque todo aquel que hace lo malo, yo no sé qué estás haciendo, aborrece la luz y no viene a la luz, que es Cristo. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Nadie quiere que lo reprenda. Nadie quiere que le diga: eso está mal, eso te va a llevar a la muerte, al infierno. En este tiempo nadie predica. Nadie quiere decir que van a ir al infierno. Nadie le dice: mira que hay un lago de fuego preparado para Satanás y los que le siguen a él. Y el padre de la mentira, por eso dice: no mienta. El padre de la mentira es Satanás. No mienta. Yo quiero que cuando llegue el final de nuestro día y Cristo venga por nosotros, nos encontremos en ese lugar eterno. Hay una desesperación en mi corazón ver familias que ocultan cómo se tratan en su casa. Ustedes, mi hermana, mi hermano, no mientan. Confiésenle al Señor, porque Él le va a perdonar si ustedes confiesan sus pecados. Mas el que practica la verdad viene a la luz, y ese es aquel que no tiene problema, porque la verdad es Cristo y la luz es Cristo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, para que se manifieste que sus obras, o sea, lo que hacen, lo que dicen, para que sus obras son hechas en Dios. Si hoy están aquí y escuchando esta palabra, mediten en su corazón. ¿Qué estoy haciendo con mi amada? ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha encargado en este tiempo? No mientan. No mientan. Para ir finalizando,
Yo sé que nuestro Señor es fiel y hoy quiere que tú te encuentres con algo glorioso. Si había algo en tu corazón, mire que no se trata de mí, no me tienen que decir a mí, no es del pastor, esto se trata del Señor, el Espíritu Santo de Dios que está aquí, que hoy está hablando a cada uno de ustedes ahí en su corazón. El Espíritu Santo de Dios es Él el que quiere hablarles a través de su siervo, de su palabra. Él quiere decirle, es tiempo de reconocer lo que hay en ustedes y de entregarle al Señor. Libro de Isaías. Y me encanta este pasaje bíblico, Isaías 60, porque habla justamente de las tinieblas y de la luz en los hombres, la luz que resplandece, la luz que empieza a quitar toda oscuridad que está dentro de nosotros. Muchas veces nosotros vivimos en oscuridad y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que vivimos en tiniebla. No nos damos cuenta que tenemos un mal proceder. No nos damos cuenta porque es nuestra naturaleza carnal. Decimos malas palabras y no nos damos cuenta que estamos delante de hombres y mujeres de Dios que meditan la palabra, que escudriñan la palabra, que van a intimidad y que oran por tu familia. No nos damos cuenta. No nos estamos dando cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Y sabe qué hacemos muchas veces? Nos escondemos. Nos escondemos de la luz. Y andamos en tiniebla, andamos en oscuridad. Pero hay una gloria postrera. Hay una gloria del Señor que va a resplandecer en nuestra vida. Hay una gloria de Dios que hoy quiere resplandecer en tu corazón, en tu casa, en tu salud. Una gloria que profetizó hace mucho tiempo este varón llamado Isaías. Y dice así: levántate, hay un accionar. Va a depender de ti, mi hermana, mi hermano, que acciones. Que si tú sigues en la misma posición que estaba, probablemente tú escuches levántate, pero nada va a suceder, porque debemos accionar. La palabra dice levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, mi hermana, sobre ti, mi hermano. Porque aquí que tinieblas cubrirán las tierras y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo estoy seguro que la presencia de Dios hoy va a empezar a obrar en tu vida. El Espíritu Santo de Dios va a empezar a obrar en tu corazón. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todo esto se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. En otras palabras, ¿qué es un amanecer? Es lo que separa la oscuridad de la luz. ¿Qué es el trigo? Es algo que alimenta, es algo que nutre, es algo útil, es algo que da vida. ¿Qué es la cizaña? Cosas que tal vez tú tengas en tu corazón
y no te has dado cuenta. Tus comportamientos, tu forma de hablar, tu temperamento, tu carácter. Tú dices que eres sierva del Señor, y tú dices que eres siervo del Señor, y aún la oscuridad, aún la cizaña sembrada en tu corazón permanece. Por eso es el tiempo de decirle: Señor, yo hoy me confieso que soy un pecador y me arrepiento, Señor, de mis errores. Me arrepiento, Señor, de mis faltas. Me arrepiento, Señor, de las cosas malas que hice. Me arrepiento, Señor, de las cosas malas que dije o que un día pensé de una hermana, de un hermano. Señor, yo hoy reconozco que soy tu hijo y necesito de tu presencia. Quiero, Señor, alumbrar en este tiempo. Quiero ser luz en este tiempo. Y a su nombre. El Espíritu Santo de Dios está aquí. ¿Cuándo lo creen? Ahora imagínense que el Espíritu Santo de Dios empieza a caminar entre ustedes. Él los conoce. Yo no lo conozco, pero Él conoce la necesidad que tú tienes ahí en tu corazón. ¿Necesidad de qué? Tal vez una enfermedad te atormenta. Tal vez una enfermedad no te deja dormir en las noches. Tal vez tengas problemas de finanzas, tal vez tengas problemas de matrimonio. Tal vez tengas problemas espirituales, tienes ataques espirituales, sueños que no son buenos, sino que el diablo te ataca. Te ataca. Y así como te ataca, no pones defensiva, no oras, no buscas de Dios. Y vive de oraciones prestadas. Necesito que oren por. Pero tú tienes la autoridad que el Señor te ha dado de hollar serpientes y escorpiones. Tú tienes la autoridad de decirle al diablo inmundo: no tenés autoridad en mi casa, no tenés autoridad en mis hijos, no tenés autoridad en la enfermedad que hay en mi casa. Ato y reprendo a todo espíritu que no provenga de Dios. Tú tienes la autoridad en tu boca. Dios te ha dado la autoridad como hija, como hijo, de reprender a todo espíritu. Dice el libro de Santiago: pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Yo sé que en esta noche, dale un aplauso fuerte, sé que en esta noche el Espíritu Santo de Dios va a resplandecer. Después de un congreso a las 7 iglesias, es como que Dios habló de diferente panorama, de diferentes ángulos, a diferentes iglesias, en diferentes condiciones de vida o forma de vida, para que nadie diga: nadie me dijo nada, y que al día de hoy siguen haciéndolo mal. Entonces Juan dice esto, el apóstol Juan dice esto: este es el mensaje que hemos oído. ¿De quién? De Él. ¿Quién es Él? Jesús. Y os anunciamos, en un congreso se anunció: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay enfermedad que aún los parientes dicen: porque pecaron, está sufriendo esa enfermedad. Entonces estaba Jesús con sus discípulos
Y ellos le preguntaron que había un ciego, ¿quién pecó? ¿Pecó este o sus padres? Y Jesús le dice, ni este pecó, ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Yo creo que la gloria de Dios se va a manifestar en esta casa, en este tiempo, en hijas y en hijos, en aquellos que creen en la presencia del Espíritu Santo de Dios y a su nombre. Así que no pierdan el tiempo, busquen a la presencia de Dios. No crean lo que dice el diablo, que fuiste abandonada porque eres mala, porque no eres nadie. No aumenten lo que dice el diablo, que está pasando una enfermedad por tus pecados. Dios me dice otra cosa, que eso es mentira del diablo. El padre de la mentira quiere atormentarte. No quieres que vea la luz, no quiere que resplandezca el amanecer sobre ti. Eso se encarga el diablo en este tiempo, que no vas a recuperar tu familia, que fuiste rechazada cuando eras niña porque eras nada. Eso es mentira del diablo. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y a los hijos de Dios el diablo no lo puede tocar. No lo puede tocar, mis hermanas, mis hermanos. Así que solamente nos queda creer y decirle al Señor, Señor, yo hoy reconozco. Eso es confesar a Dios, no al pastor, no a un sacerdote, no a un cura, no a un hombre. Porque la sangre del hombre o de un cordero o de un animal no va a redimir tus pecados. Pero la sangre de Jesucristo, el cordero inmolado, aquel que no abrió su boca y fue llevado al matadero, ese sí, es la sangre perfecta que nos limpia, que nos redime de todo pecado. Es la única sangre que nos separa de las tinieblas y nos lleva a la luz resplandeciente que es Cristo Jesús en nosotros. La iglesia se pone de pie, por favor, y le pido que pasen todo aquí adelante.